me presento, bueno, yo soy Martín, soy presidente del Centro Estudiante de Ciencia y Tecnología, militante de la Juventud del PTS, y bueno, organizamos esta charla, esta presentación de la nueva edición del libro de la Ecología de Marx que editaron los compañeros de la editorial IPS. Bueno, a Juan y a Cecilia, muchas gracias también por venir a hacer la presentación del libro, a hacer esta charla, que bueno, nos parecía muy importante, ¿no? Poder hacer esta charla, ¿no? De las ideas que viene a traer el libro, que está en la idea de poder discutir, del pensamiento de Marx, ¿no? De cómo retoma estos conceptos fundamentales que toma Marx del pensamiento alrededor de la relación del hombre con la naturaleza, y que vemos muy importante en un momento, ¿no? Donde cada vez más avanza todo este desastre ambiental, esta catástrofe ambiental que se ve en el mundo, que hace movilizar a tantos miles y millones de pibes en todos los países y obviamente también en Argentina, porque bueno, se ve cómo avanza con fenómenos cada vez más graves que vemos todos los días, o sea, grandes inundaciones, grandes diluvios, en el otro extremo sequías, deshielos, grandes incendios, bueno, todos estos efectos del cambio climático junto con la extinción de especies que tanto hacen preocuparnos, ¿no? de qué planeta vamos a tener, de esto que no tenemos un planeta B para vivir, y que creíamos que este libro bueno, va a ser un gran aporte a retomar todas estas ideas de Marx para entender, ¿no? de dónde viene esto, la relación que tiene la humanidad con la naturaleza, con su entorno, y también de que creemos que un gran momento, ¿no? Para empezar a discutir cómo transformar, ¿no? Esta situación de este sistema, ¿no? Capitalista que creemos que es el responsable de esta catástrofe a la que nos llevan. Y bueno, por eso esta presentación y tan auspiciante, ¿no? Esta gran movilización que hay de miles y miles de pibes, de toda una juventud que ha tomado esto con gran sensibilidad y gran preocupación y mucha movilización, mucha actividad para organizarse, y donde bueno, nosotros queremos intervenir y discutir, ¿no? También qué estrategias hay justamente en este movimiento y cómo hacer que podamos ¿no? Lograr lo que queremos, que es que nosotros queremos tirar abajo este sistema de producción capitalista para realmente construir una sociedad socialista donde podamos tener una relación armoniosa de la humanidad con la naturaleza. Así que bueno, nada, los dejo con Juan y con Cecilia para la charla. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, hola a todos. Primero disculpas por arrancamos más tarde. Yo vengo de dar clase en la sede de Plaza de Mayo de la UNSAM, así que el viaje un poco largo. Agradecer primero la invitación al Centro de Estudiantes, a la Juventud del PTS acá en la UNSAM, Juan. Y también, detenernos, aunque sea un breve momento, en pensar qué implica estar discutiendo esta temática, estar trayendo la reflexión en torno a esta crisis que, como decía el compañero, nos está habitando de forma tan urgente. Esta crisis socioambiental que es hoy no solamente urgente avanzar en cómo desnaturalizarla y cómo pensar sus salidas, sino también frente a las discusiones que la coyuntura nos propone, más que nunca necesitamos recuperar una perspectiva crítica y una mirada en donde también pongamos en discusión que la problemática ambiental, la problemática socioambiental en nuestro país y en el mundo es también una problemática de clase, que es una perspectiva que no vemos de forma hegemónica en las discusiones y no en todas las movilizaciones, y que creo que nos debemos esa discusión cada vez en forma más urgente. Yo soy docente de esta universidad hace unos cuantos años, soy historiadora, laburo como investigadora en CONICET, y una de las cuestiones que me preocupan tienen que ver con la mercantilización de todo nuestro alrededor, ¿no? La creciente mercantilización de nuestros espacios de vida, de nuestros bienes comunes naturales, del conocimiento. Y en ese sentido pensaba, cuando me
me invitó Juan a presentar este libro y cuando lo leía, en esto que nos pasa muchas veces en las universidades, ¿no? Nos pasa con los clásicos y nos pasa con Marx en particular, que probablemente es uno de los autores más mencionados y nombrados, o lo es mucho, y también es poco leído en nuestras carreras y en nuestras disciplinas, y sí arrastramos muchos de algunos de los argumentos que este libro desarma en torno a algunos prejuicios, podríamos decir, en relación a la mirada marxista en general y la mirada marxista en relación a, bueno, a la relación que nos atraviesa en torno a la naturaleza, su forma de explotación. Y ahí también pensaba en que de alguna forma ponernos a discutir hoy la vigencia del pensamiento marxista en estas temáticas y en este análisis que nos propone Foster hacer, que recupera una genealogía, ¿no? Va armando, reconstruyendo distintas herramientas en la obra marxiana que ponen en discusión, bueno, qué es el significado más general del materialismo histórico, ¿no? Y en ese sentido hay algo que tiene que ver con esto que se mencionaba al comienzo, ¿no? De estos incendios que vimos avanzar en la pandemia, de estos constantes desastres, entre comillas, cada vez más frecuentes, pero que se nos siguen presentando justamente como eventos aislados y como eventos sin historia, como eventos que o son naturalizados o son inscritos en un orden completamente excepcional, pero que no ponen en cuestión ni siquiera en el marco de una pandemia mundial que nos atravesó completamente, ¿no? Interrogando la forma de producción y de consumo. Bueno, ni siquiera en ese momento se pone en discusión cuál es la relación estructural entre nuestras maneras de habitar, de producir, entre la manera de habitar el mundo que el capitalismo nos construye y estos, entre comillas, accidentes. Y en ese sentido también me parece que es importante que pensemos qué significa, ¿no? Hacer una lectura de Marx hoy. ¿Para qué sirve? Más allá de todos quienes están acá y quienes vienen militando hace tiempo tendrán sus propias respuestas. Pero seguramente coincidiremos en que tiene que ver con la articulación que podamos generar entre esto que nos está habitando, ¿no? Digamos, le voy a dejar a Juan la discusión, la exposición, que además se la veo ahí muy prolijamente presentada y yo no hice esos deberes, más detallada en relación a los contenidos del libro, y simplemente me interesaba discutir con ustedes tres cuestiones que atraviesan la lectura del libro, pero que también atraviesan esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos hoy? No solamente entendiendo, discutiendo esos textos, sino cómo retomamos esa mirada de la historia, que es una mirada de transformación, ¿no? Que es una mirada que nos trae la historia justamente para permitirnos dar cuenta de la situación en la que estamos, no atribuirla a causas naturales, ni naturales en relación a la naturaleza, ni naturales como se nos construyen las diferentes falsas soluciones que hemos visto aparecer a lo largo de este tiempo de pandemia, pero al mismo tiempo de extractivismo sumamente intensificado. Y en ese sentido, parte de lo que plantea el libro y que también recuperan tanto Juan como Santiago en el prólogo, tiene que ver con esta doble alienación, ¿no? Esta idea de reparar en cuáles fueron esos cuestionamientos que ya podemos encontrar en los textos de Marx en relación a, bueno, no solamente la alienación que vemos completamente vigente en nuestras experiencias de vida en relación al trabajo humano, sino también a de qué manera se nos construye en el capitalismo nuestra relación con la naturaleza. Y me interesaba pensar esta doble alienación, sumarle una tercera, que tiene que ver con, bueno, por qué estamos discutiendo esto hoy acá y dónde estamos, que de alguna manera también dialoga, ¿no? con estas formas históricas concretas que se aparecen en un determinado momento de la historia y que se han recrudecido en forma brutal en los últimos tiempos, que es que a la alienación en relación al trabajo humano y en relación a la naturaleza le podemos sumar una tercera, que es la que tiene que ver con la ciencia. Que es algo que, si bien este libro
no trabaja en forma directa, de alguna manera recupera, porque recupera un montón de voces críticas, recupera la mirada que el propio Marx desplegó cuestionando no solamente las visiones reduccionistas y las visiones más positivistas y cientificistas, sino que también nos pone en discusión en algo muy actual y muy propio de nuestros días, de esta universidad y de todas las universidades públicas de nuestro país, que es, bueno, cómo se arma esa relación en esa triple alienación. ¿Qué tiene que ver la alienación en relación a el trabajo humano, con la que experimentamos en nuestro modo de relacionarnos con la naturaleza, y con esta que pone en cuestión de qué manera también vemos mediada nuestra relación con la ciencia? ¿Por qué traerles esta tercera dimensión? Bueno, uno de los argumentos que deconstruye el libro, ¿no? Estas lecturas que se han hecho que se han afianzado, pero que al mismo tiempo se han afianzado con poco sustento de discusión, ¿no? Yo cursé la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires y vieron que hay los programas de estudio y las maneras de encarar las formaciones en general también dialogan con los momentos históricos. Después de la caída del muro y también de la mano de lo que fue la herencia del estalinismo, la llegada del marxismo a las formaciones oficiales de nuestras disciplinas tuvo, si ya había tenido muchos quiebres, después de los 80 tuvo un viraje importante, y por ejemplo en historia, en la UBA, se podía hablar de sectores subalternos, pero no de clases sociales, ¿no? Y la mirada cualquier mirada que trajera estas categorías más clásicas era una mirada reduccionista, era una mirada positivista. Bueno, en relación a específicamente la cuestión ambiental, la cuestión ecológica y nuestra relación con la naturaleza, uno de los argumentos que trae el libro para desarmarlo y ponerlo en cuestión es esta mirada que asocia la mirada marxista, vale la redundancia, a la visión más tecnocrática, ¿no? Prometeica, esta idea de una suerte de fascinación por el propio desarrollo de las fuerzas productivas, esta idea de la dominación sobre la naturaleza, esta confusión que se plantea cuando no se distingue, ¿no? Cuando se plantea que el dualismo o la mirada de la modernidad es la que necesariamente impone una apropiación y un control de la naturaleza sin historizar, ¿no? Sin ver ahí, bueno, cuál es la particularidad del capitalismo en esa relación. Y en ese sentido me parecía interesante poner en discusión, por un lado, que cuando vamos a esa fuente y a leer esos textos, las fuerzas productivas no se habla solamente del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Se especifica que son fuerzas productivas al capital. Con lo cual, cuando estamos pensando en los adelantos científicos, técnicos, tecnológicos, y en de qué manera se construye y se apropia la naturaleza y se lo hace con fines productivistas y mercantilizantes, también hay ahí, como les decía, una relación muy directamente estrecha con qué rol empieza a jugar en esa relación que tenemos de alienación con la naturaleza, la producción científica y tecnológica. Piensen hoy en día cuántas de las actividades que tenemos, o inclusive en esto de cómo se ha avanzado en nuevos cercamientos, ¿no? En nuevas privatizaciones de lo vivo en general. Y en ese sentido podemos pensar que hay una relación directa entre la forma social de organizar el trabajo dentro del capitalismo, la forma social de organizar nuestra relación con la naturaleza y la forma en la que también se organiza la producción de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Y esto es como bastante llamativo porque esta visión que trae Foster de discutir la mirada, asignarle a la mirada marxista una mirada prometeica o fuertemente productivista, en realidad es uno de los primeros textos, los textos en general que empiezan a discutir la cuestión tecnológica, en plantear, bueno, cuáles son las condiciones materiales para la producción del conocimiento, ¿no? Cuestiones que vinieron mucho después en la agenda de los estudios sociales, en la sociología, que se puso a estudiar las cuestiones del conocimiento y que empezó a plantear, bueno, la ciencia no es neutral, la ciencia se produce en determinado contexto, está cargada de intereses. Bueno, eso ya lo encontramos en
estas miradas marxistas que ponen en cuestión cuál es el carácter justamente histórico y social en la relación de la producción del conocimiento, ¿no? Y en ese sentido traerlo hoy porque la mercantilización del conocimiento y la mercantilización de la naturaleza están cada vez más estrechamente articuladas. No sé si escucharon las noticias en relación a la aprobación de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, desarrollado en nuestro país, desarrollado en un ámbito científico, con fondos de investigación estatales, presentado como un logro nacional, que vuelve a convertir nuestros territorios en experimentos a cielo abierto, que vuelve a intensificar este patrón productivo que ya conocemos muy bien desde los 90 para acá, asociado al modelo sojero, y que nos propone, para salir de la crisis, más extractivismo, más agronegocio, más desmonte, más infancias con daño genético. Y eso pareciera que, como viene de la mano de una producción, entre comillas, nacional, que en realidad si vemos esa articulación público-privada, no hay un espacio para lo público porque no hay una licencia social, sino que lo que hay es un Estado al servicio de los intereses privados y los ámbitos estatales y de producción de conocimiento jugando muy fuertemente en ese sentido, que claramente, ¿no?, dialoga ahí esta triple alienación de la que hablaba en un comienzo, ¿no?, en relación al trabajo humano, en relación a la naturaleza y en relación al conocimiento. Bueno, no me quiero extender mucho, les quería compartir en este tren de recuperar y de volver a discutir y a leer estos textos una cita muy cortita, para ver a qué les suena a ustedes. Digo, me estoy refiriendo al agronegocio y al trigo transgénico, hay una situación muy actual. Les voy a compartir una cita muy cortita de Tomo 1 del Capital, que dice así: al igual que en la industria urbana, la fuerza productiva presentada y la mayor movilización del trabajo en la agricultura moderna se obtienen devastando y extenuando la fuerza de trabajo misma. Y todo progreso de la agricultura capitalista no es solo un progreso en el arte de esquilmar al obrero, sino a la vez en el arte de esquilmar el suelo. Todo avance en el acrecentamiento de la fertilidad de este durante un lapso dado es un avance en el agotamiento de las fuentes duraderas de esa fertilidad. La producción capitalista, por consiguiente, no desarrolla la técnica y la combinación del proceso social de producción, sino socavando al mismo tiempo los dos manantiales de toda riqueza, la tierra y el trabajador. ¿De qué manera esto nos puede resonar hoy para pensar en nuestro desierto verde extendido y acrecentado en forma sistemática? ¿De qué manera hoy necesitamos recuperar estas perspectivas anticapitalistas para poder dar la discusión estructural en relación a otras formas de habitar, de producir y de relacionarnos con la naturaleza? Qué bueno, gracias. Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias a Ceci por estar acá y muchas gracias a las compañeras y compañeros de la UNSAM por la organización e invitación. Y bueno, de paso también aprovechemos acá que está Ceci, lo que contaba sobre el trigo HB4 y sobre el agronegocio, digamos, el gran proyecto burgués con el que la burguesía argentina intenta, digamos, hegemonizar uno de los proyectos, pero en los últimos años un megaproyecto, experimento a cielo abierto, que es el agronegocio. Ceci es una de las principales especialistas en Argentina, así que después en la ronda de preguntas podemos aprovechar también todo su trabajo y conocimiento. Bueno, yo voy a intentar hacer una presentación, digamos, de la colección y de algunas ideas principales del libro, digamos, tratando de rescatarlas y invitar a la lectura. Y después una reflexión del por qué lo editamos, por qué la colección, el libro, una reflexión un poco más estratégica sobre qué hacer, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿por qué este libro, la ecología de Marx? Digamos, para quienes no saben, es el primer volumen de una colección
nueva de Ediciones IPS, que denominamos de una forma muy poco original Ecología y Marxismo. ¿Sí? Y venimos de otra colección que es la de Ciencia y Marxismo, ¿sí? Donde editamos 2 libros, que ahora después voy a referir un poco, están íntimamente relacionadas, pero bueno, queríamos darle una entidad específica al rescate de las reflexiones específicas sobre ecología y marxismo, y nos parecía que empezar por este libro, digamos, era, ahora voy a contar por qué, empezar por un rescate fundamental, digamos, de todo lo que es la reflexión de Marx sobre la ecología, que va unida a una reflexión sobre el propio materialismo de Marx y sobre la ciencia, tal como la desarrollaron Marx, Engels y después toda una tradición marxista que hoy nos proponemos recuperar. Para empezar, algunas cuestiones que están en el libro y un marco ante el cual Foster va a plantear, digamos, su desarrollo, y un poco quería contar cómo surge este libro, digamos, que tiene un desarrollo particular. A ver si lo pongo acá. Ahí vamos. Bueno, hay una idea, una tesis de Foster a la hora de escribir el libro. Lo que dice Foster es que el marxismo a lo largo del siglo XX, digamos, en contraposición a una posición mecanicista, positivista, en particular del estalinismo, ¿sí? Que, ¿sabes? Digamos, hizo una caricatura del marxismo para adaptarla, digamos, a los intereses de una casta burocrática. En contraposición a ese positivismo, el marxismo tomó un giro idealista, dice Foster, y más bien fue dejando de lado la reflexión sobre el materialismo, ¿sí? Y con esa reflexión sobre el materialismo se fue también una reflexión sobre la ciencia y sobre la naturaleza y sobre la ecología. Entonces, Foster lo que dice es que se fue haciendo cada vez más abstracto, digamos, el concepto de materialismo del marxismo a lo largo del siglo XX, y que se fue perdiendo y dejando de lado toda una reflexión que el propio Foster pensaba que no existía en el pensamiento de Marx, ¿sí? Junto con muchos, digamos, críticos dentro del propio marxismo, del ecosocialismo, que no veían en Marx mucho para rescatar. Y lo que dice es que ante algunas sugerencias de que en realidad en Marx había un pensamiento sustantivo sobre la ecología, volvió a ver qué había ahí desde los inicios, y se encontró con que en Marx hay no solamente reflexiones ecológicas, sino todo un pensamiento sistemático que, como decía recién Ceci, conjuga desde el inicio la alienación del trabajo, que es lo más conocido, ¿sí? La explotación del trabajo asalariado, la extracción de plusvalía, la alienación de los productos del trabajo de la mayoría trabajadora por una clase parasitaria como la burguesía, sino la alienación de la naturaleza, ¿sí? Esta idea va a recorrer todo el libro y va a ir concretamente mostrando Foster cómo en Marx, de entrada, hay una reflexión sobre la naturaleza que está presente directamente en los inicios de su pensamiento, a partir de una reflexión filosófica que empieza con Epicuro, pero después sigue con Feuerbach, después sigue con la discusión con Hegel, y todo el camino que es más conocido de Marx después es la discusión desde los economistas políticos clásicos, los socialistas utópicos, y la filosofía clásica alemana. Hay toda una discusión sobre la naturaleza, una reflexión que en general se conoce poco y que este libro, digamos, pone en el centro, y va mostrando cómo en el desarrollo del pensamiento de Marx lo que después vamos a ver como crisis ecológicas, como la que estamos atravesando hoy, desde el inicio está en Marx una reflexión que permite entender de qué se trata y al mismo tiempo pensar una salida estratégica.
Entonces, a ver si esto funciona. Esto no funciona. Vamos, ahí. Entonces, eso por el lado de lo que se conoce, digamos, el olvido, digamos, de gran parte del marxismo del siglo XX alrededor de la ciencia y de la ecología. Y por otro lado, unas críticas que se le hacen desde el lado de, por ejemplo, del ecofeminismo, ¿sí? Que atribuye a la crisis ecológica un origen en la modernidad, ¿sí? Entonces lo que dice Foster, muy rápidamente, dicho rápidamente, es que lo que se plantea, por ejemplo, una autora que se llama Caroline Merchant, ¿sí? Que es una autora ecofeminista, digamos, que es referencia de varios autores y autoras, como por ejemplo, muy conocida acá, la compañera Maristela Svampa, ¿sí? Lo que plantea Merchant es que, bueno, el problema es la modernidad, dentro de la modernidad, la figura de Francis Bacon, esta idea de dominar la naturaleza, y de ahí se desprende que si el problema es la modernidad, que, como dice Carmen Merchant, bueno, se trata a la tierra como el patriarcado trata a las mujeres, con una relación específica de dominación. Lo que dice Foster es que esta idea hace que se le contraponga a la ciencia misma, en vez de cuestionar qué tipo de ciencia se hace, qué tipo de materialismo y qué tipo de problemas históricos concretos determinan los modos en que se hace ciencia y cómo se produce la ideología, se le termina contraponiendo posiciones idealistas, organicistas, románticas, que plantean, digamos, una repetición de viejos dualismos, de viejas dicotomías a la hora de pensar en ecología, ¿sí? Y el gran problema es que se deshistorizan los problemas ecológicos, dice Foster. Frente a eso está armado todo el libro, ¿sí? Digamos, esta reflexión sobre el marxismo por un lado, y por el otro lado estas críticas que se le hacen al pensamiento de Marx, porque dentro de la modernidad entraría supuestamente Marx, ¿sí? O sea, Marx sería un autor baconiano y que plantearía que habría que dominar la naturaleza de la misma manera que Bacon, toda la tradición moderna. Entonces, como se dice, se tira una expresión, digamos, del bebé con el agua sucia. Bueno, el marxismo entraría dentro de esa agua sucia, y si leemos, por ejemplo, el colapso ecológico llegó hace rato creo que se llama así, el libro de Vampa y Viale, dice específicamente el marxismo es una concepción productivista, economicista, y que plantea una idea de dominación de la naturaleza moderna reaccionaria. Así, corto. Bueno, entonces, frente a eso, toda la reflexión de Foster está estructurada para volver a el recorrido del pensamiento de Marx y a mostrar cómo en realidad hay una apropiación muy particular de Marx con los autores modernos, en particular con Bacon, ¿sí? Esta idea de apropiación ya es en sí problemática, porque no es simplemente, ni siquiera en el propio Bacon, una idea de que es una apropiación instrumental, y mucho menos en Marx, ¿sí? Bueno, entonces me interesaba resaltar esa idea que está en el libro y que va a estar problematizada muy concretamente, mostrando cómo en Marx, de entrada, en su reflexión sobre Epicuro, lo que está buscando justamente es una visión de la naturaleza que no sea determinista, que no sea mecanicista, que contemple, digamos, frente al positivismo, una idea de libertad y de emancipación, y contra, digamos, todo el discurso religioso, digamos, de la época, cómo contraponerle una visión de la ciencia y un materialismo que no sea ese materialismo determinista y mecanicista del siglo XVIII y XIX que Marx discutía justamente, y al cual, digamos, le va a contar con una visión dialéctica. Bueno, esa es una idea central, me interesaba rescatarla, que después va a tener una traducción estratégica, ¿sí? Vamos a ver qué traducción
estratégica tiene dejar de lado, digamos, el marxismo, porque junto con el marxismo van a ir la idea de las clases sociales, la idea del carácter de clase del Estado y sobre todo la idea de que es posible una superación revolucionaria del capitalismo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Entonces hay una serie de críticas, bueno, como decía antes, la idea de alienación del trabajo y la naturaleza, y hay una serie de críticas que van a estar, que son las que me interesaba nombrarlas, que van a estar a lo largo del libro, respondidas. Voy a poner acá, que son 6, que Foster dice que son muy comunes, incluso dentro de ecosocialistas, y son las siguientes. Una es que la ecología sería algo marginal en Marx, como que tendría ciertos atisbos o iluminaciones, insight sobre ecología, pero que no hay una reflexión sistemática. Como les decía, lo que va a mostrar Foster es justamente esa reflexión sistemática. Va a mostrar, por ejemplo, que en Marx comienza discutiendo sobre materialismo, buscaba ese materialismo antes de discutir incluso con Hegel, ¿sí? Conocía toda la tradición iluminista Marx previamente y va a discutir con Feuerbach y Hegel ya teniendo su propia visión, y en particular va a rescatar a un autor que es muy importante y uno, bueno, cuando lee el libro se termina, por lo menos en mi caso, digamos, con ganas de conocer un poquito más de un autor que quizá lo he escuchado nombrar, que se llama Epicuro, que es un filósofo griego del cual Marx toma justamente, como les decía, esta idea de una naturaleza no determinista o no mecanicista. Entonces, bueno, esa es una primera idea. Una segunda es que es algo de un momento temprano de Marx, esta idea de la alienación de la naturaleza, y que después desaparece en la obra tardía. Bueno, Foster va a mostrar cómo, al contrario, más bien Marx, durante toda la obra va a estar al tanto de todos los desarrollos científicos, va a discutir y va a conocer la geología de la época, la biología de la época, la fisiología de la época, todos los debates que había. Digamos, una cuestión que en general se le atribuye a Engels. Bueno, Foster lo que muestra es que no, por más que no esté publicado ahí, sí está constantemente discutiendo esos problemas. Paréntesis, el próximo libro que vamos a editar es El ecosocialismo de Marx, de Kohei Saito, que es justamente el editor de los cuadernos de ciencia de Marx en las obras completas, y va a profundizar justamente en esta idea, digamos, retomar algunas ideas del libro y profundizarlas más. Y entonces la reflexión sobre ciencia no es propia de Engels, como a veces se la hace pasar, sino que está presente en Marx constantemente. Bueno, un tercer punto es que Marx habría tenido un punto de vista prometeico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un poquito lo planteó Ceci. La idea de que, ustedes saben, Prometeo es el titán, digamos, que le bajó el fuego de los dioses a los humanos y por eso, digamos, fue castigado. Esta idea de dominación de la naturaleza como iluminación es una idea que fue bastante criticada, ¿sí? Pueden leer Frankenstein, por ejemplo, para una crítica, digamos, a esa idea. Y en el caso de Marx se le atribuye la idea de que, por ejemplo, con la tecnología se podría resolver cualquier desequilibrio ecológico y que solo se trataría de resolver con la ecología un desarrollo de las fuerzas productivas sin discutir cualitativamente cómo son las relaciones sociales. Bueno, se le atribuye este punto de vista. Bueno, lo que dice Foster es que acá lo que pasa es que a Marx se le atribuyen muchas cuestiones que Marx discutió en su momento con autores que justamente planteaban esas ideas. Y en el libro no lo voy a desarrollar acá, pero hay todo un capítulo muy interesante donde se plantea la discusión que tenía Marx con Proudhon, que justamente Proudhon sostenía esta idea y planteaba una idea prometeica. De hecho tenía un libro que se llamaba Prometeo, no me acuerdo del subtítulo ahora, pero justamente Marx rompe y critica muy fuertemente a Proudhon en este punto.
¿sí? ¿Cuál es el eje de la crítica? Bueno, no se puede esperar resolver los problemas que tienen en la raíz una sociedad de clase, digamos. O sea, una alienación de trabajo y la alienación de la naturaleza. No se van a resolver solo desarrollando la tecnología, las fuerzas productivas, sin cuestionar una sociedad de clase de forma revolucionaria, ¿sí? Bueno, esa idea está desarrollada en el libro y hay otra idea más también que es, a ver si lo tengo acá, es la cuarta. Perdón. Ahí está. La cuarta idea está en relación con esto, y es que, de las críticas que se le hacen a Marx, que se habrían resuelto todos los límites ecológicos ya simplemente con una revolución obrera y socialista, que en el comunismo no habría más problemas ecológicos, pues estaría todo resuelto y sería el reino de la abundancia. Bueno, también Foster muestra que en Marx está lleno de comentarios que plantean que el problema de la relación entre la sociedad y la naturaleza son problemas a resolver con una planificación constante, una apropiación por la mayoría trabajadora de la ciencia y por una planificación racional, pero no es que desaparecerían directamente de la noche a la mañana por una revolución socialista ni en el comunismo, ¿sí? Sino que más bien es una tarea de la propia humanidad utilizar el conocimiento de la naturaleza para un tipo de planificación racional que supere los desequilibrios propios de esa alienación. Bueno, el quinto punto es, como les decía antes, que habría poco interés por la ciencia y que Marx habría carecido de bases para un pensamiento ecológico, ¿sí? Bueno, y finalmente, ahora vamos a ver, justamente me voy a detener en ese punto, digamos, desarrollos sustantivos de Marx respecto a la ecología. En particular el concepto del metabolismo que usa Marx y de fractura metabólica, del cual Ceci leyó una cita que justamente va a ese punto. El último punto es que Marx habría sido especista, ¿sí? Y una crítica que se le hace también, que se le hace Merchant y también está muy presente en varios trabajos de autoras y autores, por ejemplo, ecofeministas, es que Marx sería especista y sería antropocentrista, ¿sí? Que el punto de vista de Marx sería un punto de vista antropocentrista que tendría en cuenta solo, digamos, una jerarquía de especies donde el ser humano está por fuera del resto de la naturaleza y determina al resto de la naturaleza sus intereses, ¿sí? Como decía antes, más bien al contrario, lo que constantemente muestra Foster es que en Marx esta idea de alienación de la naturaleza, esta idea de que el ser humano se vea separado de sus condiciones naturales, más bien, dicen Marx y Engels, es algo a explicar, tiene un origen histórico y más bien, como dice Foster en otro de sus trabajos, si hay un especismo, pero más bien es un especismo alienado y un especismo más propio del propio capitalismo, que hace ver a la naturaleza como algo externo a la mayoría, hace ver a los animales, a las plantas, a los seres vivientes como si fueran meras cosas o meros mecanismos a ser utilizados y explotados. Bueno, Marx y Engels eran muy conscientes de esto. De hecho, discutir el problema de la alienación de la naturaleza específicamente es discutir eso. Lo que sí que plantean es que para resolver esa alienación y ese ver a la naturaleza como algo externo, es necesario terminar con la sociedad de clases que le da, digamos, que genera esa situación. Hay una cita de Marx de los Brundice que me gustaría leer, y dice Marx: lo que necesita explicación o es resultado de un proceso histórico no es la unidad del hombre viviente y actuante, por un lado, con las condiciones inorgánicas naturales
de su metabolismo con la naturaleza, por el otro, y por lo tanto su apropiación de la naturaleza, sino la separación entre estas condiciones inorgánicas de la existencia humana y esta existencia activa, una separación que por primera vez es puesta plenamente en la relación entre trabajo asalariado y capital. Entonces, el problema de la relación con la naturaleza, ligado, digamos, al problema del supuesto antropocentrismo y especismo, al contrario, en Marx es un problema histórico y tiene que ser tomado de forma histórica y más bien es una clave política para pensar una cuestión. Acá está varios compañeros, lo miro a Nahuel que nos está enseñando tanto, digamos, compañero de la rebeldía, digamos, en Marx y Engels hay una reflexión y claves para pensar este problema, pero en una clave estratégica, ¿sí? No va por el lado del consumo, son cuestiones que no se resuelven por el lado de meramente cambiar los hábitos de consumo, aunque es una cuestión a reflexionar y a problematizar constantemente, pero es un problema que tiene que ver con las condiciones de producción del capitalismo, ¿sí? Bien, dicho esto, estos 6 ejes que va a discutir Foster a lo largo del libro, quería pasar, para no hacerlo tan largo, hacer un recorrido rápido, digamos, del libro. Lo que va a hacer Foster es mostrar la reflexión, como les decía antes, de Marx sobre el materialismo, sobre Epicuro, sobre el iluminismo, qué tipo de materialismo se necesita para contraponer a una visión positivista y para contraponer una visión religiosa. La discusión con Feuerbach, el tipo de materialismo que va a sostener Marx, va a ser a partir de una apropiación crítica de Epicuro y de Feuerbach, en particular por el carácter pasivo y contemplativo del tipo de materialismo que propone, ¿sí? Conocen la tesis 11 de Marx y las tesis sobre Feuerbach, digamos, son una síntesis de esta posición, ¿sí? La crítica a Malthus también, ¿sí? Va a ser muy importante en todo el libro, y gran parte de la reflexión de Marx sobre la fractura metabólica, que es donde voy a tener ahora, viene a partir de discutir con Malthus. Por un lado, digamos, ustedes saben la idea de Malthus, digamos, de una discordancia entre crecimiento de la población y crecimiento de los recursos alimentarios. Marx estaba muy preocupado en mostrar ese discurso, que era muy fuerte, que no tenía ningún tipo de fundamento científico, ¿sí? Por eso va a acudir a los desarrollos de la química del suelo, de Liebig y de otros autores. Y por el otro lado, la discusión sobre la renta de la tierra, ¿sí? El problema de la tierra va a ser un problema central para el pensamiento de Marx, y estas dos cuestiones lo van a llevar en el propio Capital a discutir y usar el concepto de metabolismo y fractura metabólica. Y después, como les decía, el socialismo utópico, y finalmente otra cuestión, la que no me voy a detener, pero que es central y va a estar en todo el libro, es la apropiación que hacen Marx y Engels de Darwin, ¿sí? También en relación con el antropocentrismo, contra cualquier antropocentrismo. Justamente Marx y Engels estaban muy contentos por los desarrollos científicos que suponía la obra de Darwin, y justamente por mostrar una base científica para la concepción materialista de la historia, ¿sí? Y hay una idea, digamos, que rescata fuerte Foster, y que van a rescatar otros autores como Richard LeBon y Richard Levin, que es la idea de coevolución, ¿sí? Organismo-ambiente, que en la ciencia actual es un gran problema. La visión instrumental de la ciencia más bien tiende a repetir muchas dicotomías, ¿sí? Desde innato adquirido, individuo-ambiente, individuo-sociedad, bueno, un montón. Ceci en parte se dedica, digamos, le recomiendo de paso el libro de Ceci, que muestra justamente cómo la concepción instrumental de la ciencia en Argentina
tiene una visión ultra reduccionista que supone que los desarrollos genéticos se pueden aislar y disociar en los efectos que producen a nivel ambiental y social. ¿Sí? Bueno, la idea de coevolución es mostrar que al mismo tiempo que alteramos las semillas, por ejemplo, de trigo, de soja, estamos alterando condiciones ambientales y condiciones sociales, y que el propio capital está pensando no solamente en las semillas, sino en los químicos que va a vender después, y nos están llenando de químicos. 500 millones de litros de químicos se utilizan en Argentina por año, si mal no recuerdo. Bueno, y vemos que están festejando. Bueno, ¿cómo se puede decir que uno es científico y científica y al mismo tiempo festejar tremenda atrocidad? Bueno, es una concepción instrumental de la ciencia ultra reduccionista y que deja de lado la coevolución individuo-ambiente, ¿sí? O individuo-medio. ¿Sí? Me había olvidado de algo, la pandemia también. Estamos en medio de una pandemia donde a la hora de ver los orígenes de la pandemia, en general se pone el acento en el virus y no se pone el acento en las condiciones estructurales, ecológicas que le dieron surgimiento. ¿Sí? Bueno, lo vimos todos en estos 2 años, constantemente repetir que el problema era el virus y que atacando el virus o solamente con vacunas que encima están distribuidas con criterios completamente irracionales se puede solucionar la pandemia. Bueno, es un olvido muy grande de la coevolución de justamente el virus, en este caso, en relación con el ambiente. ¿Sí? Bueno, esa idea está a lo largo de todo el libro, es muy importante y hace a una cuestión que es que en el centro de todo esto está la reflexión sobre la dialéctica. ¿Sí? Y Foster lo que rescata constantemente es la posición de Marx y de Engels de plantear una relación entre la dialéctica a la hora de pensar en fenómenos naturales y fenómenos sociales. ¿Sí? Bueno, esa idea fuerte está ahí de fondo. En la tradición de la ciencia marxista se mantuvo. Nosotros en edición de IPS, como les decía, en la colección Ciencia y Marxismo recuperamos autores que justamente se apoyan en esa idea y está en el centro del libro de Foster. ¿Sí? La dialéctica es como punto de vista y herramienta y posición filosófica de Marx y Engels, es una clave que le permite, digamos, comprender no solamente procesos sociales, sino procesos naturales y científicos. Bueno, ahora, muy rápidamente, para no extenderlo tanto, quería ir a un punto muy importante del libro, que es la idea de metabolismo. Tengo acá. Bueno, y la idea de metabolismo, muy rápidamente, para digamos, que no se extienda tanto, Foster la pone en el centro y lo que va a mostrar Foster es cómo Marx, a la hora de pensar en las relaciones entre sociedad y naturaleza, utiliza una categoría que en el momento estaba bastante presente, que es la categoría de metabolismo, y más bien lo que hace Marx y Engels, para ir más rápido, es mostrar que en el capitalismo este metabolismo de la sociedad con la naturaleza está fracturado. ¿Sí? O sea, en el capital hay todo un recorrido histórico que hace Marx y Foster retoma, y como decía Ceci, va a mostrar cómo al mismo tiempo que se forma, digamos, el proletariado moderno, al mismo tiempo que se forma la clase capitalista, industrial, moderna, hay todo un proceso que Marx decía, digamos, que chorrea sangre por todos lados, que es el proceso de la acumulación originaria. ¿Sí? Y que tiene en el centro algo que digamos, va a dar vueltas alrededor de todo el libro, que es el despojo de la tierra, en particular,
y el despojar a esas poblaciones que tenían acceso a la tierra de ese acceso y obligarlas a vender su fuerza de trabajo en las ciudades. Y como decías en la cita que leyó Ceci recién, vivir en condiciones degradadas en las ciudades al mismo tiempo que en el campo, y esto es lo que me interesaba recalcar, en el campo se producen desequilibrios ecológicos enormes. Marx lo que muestra, por ejemplo, en el caso de Irlanda, es cómo Inglaterra exporta directamente el suelo de Irlanda hacia Inglaterra, impidiendo que un metabolismo natural, que había tardado millones de años en desarrollarse, se pueda seguir su curso y degradando el suelo cada vez más, y muestra cómo esto hace que toda la burguesía se preocupe, que de repente empiecen a buscar guano de Perú, empiecen a buscar nitratos en Chile, bueno, desarrollar nutrientes para recomponer el suelo. Todo ese proceso Marx lo estudia como una fractura de ese metabolismo y tiene una traducción programática después, que es muy interesante para pensar hoy, digamos, en estos desequilibrios, que es la separación de la ciudad y el campo. ¿Sí? Bueno, ese punto que en el manifiesto comunista está puesto ahí, uno cuando lo lee dice, bueno, está bien, digamos, pero por ejemplo, en mi caso particular, me acuerdo la primera vez que lo leí, digamos, no le di mucha importancia, estos desequilibrios entre en ciudades cada vez más concentradas, un campo cada vez más despoblado y más saqueado, bueno, Marx de entrada los está viendo como una fractura de ese metabolismo y está poniendo el acento en que una tarea muy importante de una sociedad comunista es avanzar en superar esa fractura y ese desequilibrio. Bueno, el concepto de fractura metabólica está ahí explicado, está desarrollado en el libro. Después de esto, digamos, hay varias investigaciones, toda una línea de desarrollos que, por ejemplo, estudian el metabolismo del carbón, por ejemplo. Para entender la crisis climática hoy, no se puede entender de dónde viene el proceso de acumulación de carbón que está llevando un efecto invernadero, digamos, con características muy catastróficas, la crisis que estamos atravesando a nivel planetario, si no es entendiendo ese metabolismo, por ejemplo. ¿Sí? Los informes del IPCC llegan a decir que es un problema del antropoceno, y en los diarios se ve que está planteado que el problema es la humanidad, ¿sí? Pero en realidad Marx lo que planteaba, Marx y Engels, no habían visto este problema que recién se empezaba a desarrollar, pero sí habían visto que estos desequilibrios de cómo el capitalismo trata a la naturaleza tienen, digamos, las consecuencias que tienen y cómo tienen una raíz social de fondo histórica. Entonces, bueno, digamos, es una herramienta para tomarla y de hecho ya existen varias líneas de investigación que justamente muestran esto. Bien, eso respecto a la fractura metabólica y finalmente el lado, digamos, el lado programático de todo esto de Marx y Engels lo que plantean es cómo, digamos, un programa, el programa de las y los comunistas tiene que tender, digamos, a resolver históricamente esos desequilibrios. La última parte de la que quería hablar es, bueno, había varias citas, pero que no voy a aburrir con la cita, es ya una discusión estratégica, ¿sí? Digamos, armadas y armados con este aparato conceptual, tenemos que discutir los problemas urgentes ecológicos a los cuales se enfrenta la humanidad hoy, la gran mayoría de la humanidad, y a los que nos ha traído el capitalismo al día de hoy. ¿Sí? Muy rápidamente están acá, desde la crisis climática, acá tienen los varios escenarios, no me voy a detener en esto, pero
sí que estamos en un escenario complicado, donde la acumulación de gases de efecto invernadero en la Tierra, producto de la utilización de combustible fósil, los cambios de uso de la Tierra y la deforestación, están llevando a un nivel de calentamiento global no solamente insostenible, sino que tiene dinámicas que todavía no se conocen. Sí, lo que conocemos es que ya las alteraciones producen lo que decía Ceci antes, y lo que decía Martín, digamos, cambios que ya nos llevan a desde inundaciones, sequías, acidificación de los océanos, crecimiento, derretimiento de glaciares, eventos que antes eran más raros, cada vez se hacen más probables, y si antes había 5 inundaciones en un año, ahora tenemos 10, 15, y más bien lo que se empieza a mostrar la propia ONU, el propio IPCC, es que eso tiene un origen como les decía antes, en la acumulación de carbono, y que más bien es necesario, bueno, mientras es necesario aportar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 y a cero 2050, la burguesía a nivel mundial lo que está haciendo es aumentando las explotaciones de combustible fósil a niveles brutales. Digamos, si están, por ejemplo, a nivel del día de hoy, los proyectos que están en marcha para carbón, petróleo y gas de fracking superan, digamos, 500 gigatoneladas, que es el límite máximo de lo que se podría explotar, ¿sí? Son más de 650, y son las que están llevando adelante habiendo 26 años de cumbres de la COP, que son una hipocresía total, ¿sí? Bueno, esa es la crisis climática frente a la que nos enfrentamos. Una cuestión sobre esto: ¿hay tiempo para resolver esto? Sí, hay tiempo, digamos, no nos tiene que llevar a una visión catastrofista ni colapsista, sino que más bien a identificar que es un problema importante ante el cual la mayoría trabajadora de la humanidad tenemos la posibilidad y tenemos la necesidad de dar una respuesta, porque la burguesía, en su irracionalidad, no está ni preocupada, está preocupada por sus ganancias y no tiene ningún tipo de criterio de sostenibilidad, ¿sí? Bueno, esa es la crisis. Bueno, hay un montón de gráficos y todo. Eso por un lado. La crisis pandémica también tiene orígenes en destrucción ambiental, como les decía antes. Y en Argentina, algo que quizá conocemos más, que es la avanzada extractivista, que, por ejemplo, en relación a esto que muestra Foster sobre la acumulación originaria, otros autores como David Harvey y que Cecilia retoma en su libro también, lo que muestran es que durante todos los 80, los 90 en adelante, y lo estamos viendo hoy, hay un ciclo de acumulación por disposición que tiene que ver con una avanzada extractivista que en Argentina está presente, digamos, en el ADN de la burguesía argentina asociada a capitales multinacionales, ¿sí? Acá varios ejemplos, desde la deforestación y el agronegocio, que lo vemos en incendios, en bosques de pinos, que son desiertos verdes. Ahora el intento de explotar más combustible fósil en el mar. La deforestación enorme. Argentina es el país que más deforesta, de los 10 países que más deforestación genera a nivel mundial. Acá está, trigo HB4. Y la megaminería de litio, que ante la crisis climática, más bien la burguesía propone que la solución es una transición energética, y están discutiendo transición energética hacia, por ejemplo, vehículos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿resuelve esto el problema? No resuelve el problema, pero es un gran negocio, y ese gran negocio significa que esto que vemos acá sea destrucción de humedales en la cordillera de los Andes, y Argentina está justo en el triángulo del litio, así que ya está el conjunto de la burguesía argentina, sin grieta, está apuntando sus cañones también ahí a la mega minería de litio. Bien, frente a esto, la discusión estratégica.
Hay diferentes discursos. Los tenemos, bueno, desde que el problema es individual, que es un problema de consumo, como les decía antes, justamente, no, más bien, es un problema histórico de un sistema social completamente irracional que pone el acento en generar valores generar valor, ¿sí? Ganancia por sobre las consecuencias. Y para ir más rápido, en la discusión más estratégica a nivel global tenemos desde salidas capitalistas, hay todo un capitalismo verde que pone el acento en los negocios, hay una salida negacionista, en Argentina lo vemos con Milei, ¿sí? Negar directamente el problema del calentamiento global y otros problemas de la crisis ecológica. Y hay salidas reformistas, ¿sí? El Green New Deal, ¿sí? Por ejemplo, establecer ciertas medidas que deberían llevar adelante los gobiernos, ¿sí? Bueno, más bien esas estrategias, como vemos, lo que olvidan, y acá viene lo que les decía al principio, digamos, esta idea, digamos, de que dejar de lado la reflexión del marxismo va de la mano con, primero, dejar de lado la posibilidad de una revolución anticapitalista, obrera y socialista, digamos, dejar de lado la idea de que existen las clases sociales y que pueden ser sujetos de esa revolución anticapitalista, no cuestionar el carácter de clase del Estado también, y suponer que los propios estados y gobiernos que nos trajeron hasta acá pueden establecer las medidas para, por ejemplo, llevar adelante un nuevo pacto ecosocial o un Green New Deal. Entonces es un debate que tenemos incluso dentro del movimiento ambientalista. Ahí yo puse a Maristela y también está Naomi Klein a nivel internacional, son compañeras y compañeros con quienes militamos conjuntamente, pero tenemos este debate estratégico. ¿Es posible confiar en los estados y en los gobiernos para que lleven adelante las medidas de una transición energética que necesitamos? Bueno, más bien no, y lo que se está viendo justamente es que los intereses son justamente contrapuestos, digamos. Todo el análisis de Marx lo que muestra es justamente eso. Entonces, dicho esto, vamos un poquito más rápido. ¿Qué estrategia necesitamos? Digamos, y toda la reflexión sobre la ecología de Marx, para hacerla en los términos de Marx, nos lleva a una reflexión estratégica y política, que es qué tipo de ambientalismo necesitamos hoy, ¿sí? Bueno, a nivel del análisis, ya lo recorrimos acá, es recuperar, digamos, un análisis anticapitalista, un análisis de la sociedad de clase y de la alienación capitalista en relación con la alienación de la naturaleza, esas herramientas conceptuales, pero que en Marx y en la tradición marxista, y si queremos, digamos, continuar esa tradición, nos tiene que llevar a discutir estrategia, nos lleva a pensar qué sujeto puede ser capaz de llevar adelante esas medidas que necesitamos para imponerle a los capitalistas, por ejemplo, las medidas para una transición energética. Bueno, muy rápida y sencillamente, ese programa que necesitamos, por ejemplo, cambiar lo que en la ONU dice los modos de producción y de consumo, ¿sí? Bueno, eso es, en realidad, la ONU no lo puede decir, por eso uso eufemismo, es básicamente cuestionar cómo el capitalismo produce y distribuye, ¿sí? O sea, implica directamente imponerle al capital la nacionalización, por ejemplo en Argentina y a nivel mundial, de la producción de energía, prohibirle directamente al capital utilizar combustible fósil, nacionalizar los sistemas de transporte y establecer sistemas de transporte públicos accesibles para todo el mundo, para que no veamos la irracionalidad del uso que se hace por parte
las cadenas globales de valor, de los ejércitos, del lujo, del combustible fósil. Implica a nivel del agronegocio ir hacia una transición de producción de alimentos donde se usen métodos agroecológicos, se utilice la ciencia y no los agroquímicos, por ejemplo. Y esa reflexión necesariamente va de la mano con la discusión sobre las condiciones de la clase obrera a nivel global y a nivel local. O sea, lo que necesitamos es un ambientalismo que integre este programa ecológico junto con un programa para la clase obrera, que en Argentina discuta cómo enfrentar este cuarto saqueo que está en curso de la mano del FMI, que degrada las condiciones y hace insoportables las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras, digamos, tirando para abajo el salario, con un nivel de desocupación y de pobreza récord, mientras se le pagan miles de millones de dólares al FMI, y que, por ejemplo, discuta la necesidad de no pagar la deuda externa al FMI. Digamos. El ambientalismo hoy, digamos, tiene un desafío que es justamente cómo acercarse a la clase trabajadora, y la clase trabajadora también tiene el desafío de tomar en sus manos un programa ambiental para discutir los grandes problemas socioambientales que estamos atravesando, porque todo esto que vimos acá afecta de forma completamente clasista al conjunto de la humanidad, ¿sí? No es lo mismo como el 1% burgués que consume 15% de gases de efecto invernadero o el 10% que consume la mitad, tiene muchísimos recursos para enfrentar las consecuencias. Y las consecuencias van a la mayoría trabajadora, y eso tiene que estar tiene que expresarse a nivel del programa. Entonces, para finalizar, digamos, lo que quería plantear es la necesidad del movimiento ambiental y del movimiento obrero de dar una pelea contra las burocracias sindicales en el movimiento obrero para tomar los problemas de la contaminación, los problemas ecológicos, para organizarse y cuestionar la forma en que se produce. La clase obrera es aquella clase que conoce cómo se produce, que conoce cómo la forma de producir enferma a las y los trabajadores y enferma a las poblaciones, ¿sí? Y tiene en sus manos la capacidad de cambiar la forma de producir la energía, el transporte, la alimentación, digamos, y el conjunto, digamos, de la producción, ¿sí? Eso por el lado de la clase obrera, y por el otro lado, del lado del ambientalismo, ver que en la clase obrera está esa fuerza con toda su heterogeneidad, jóvenes, mujeres, pueblos originarios, ¿sí? Sin ningún tipo de esencialismo, ¿sí? Sino viendo cómo en esa heterogeneidad hay unas condiciones sociales que nos unifican como clase y que hacen que tenga una fuerza y que tengamos una fuerza para poder ponerle un freno de mano a este sistema irracional que está destruyendo el planeta y que, como dice, digamos, el movimiento ambiental a nivel mundial, no hay planeta B, y recuperar esta idea de Chico Mendes, ambientalista brasilero, que en las calles de Chubut, digamos, también se expresó, que es la idea de que el ambientalismo, ecología sin lucha de clases, es jardinería, una forma de decir, necesitamos unirnos a la clase obrera, recuperar esta idea estratégica de que es posible una revolución social como forma de poner un freno de mano a la destrucción capitalista. Así que bueno, con esto termino. Bueno, ahora lo que queríamos, preguntas, intervenciones. Sí. Hay una cuestión del consumo, creo que hiciste referencia al final el 10% más rico, es decir, consume el 50% que se mide con el CO2.
Yo lo que pensaba era, digamos, de la cuestión estratégica, cuando vemos el poder, pienso, hay, digamos, dos corrientes por ahí, una que es la decrecionista, las ideas del buen vivir, también las ideas contrarias por ahí del aceleracionismo, que tienen que ver también muchas veces con esta idea prometeica, de que si supuestamente siguen avanzando las tecnologías, no sé, se podrá capturar el ozono, el carbono. Bueno, ¿qué tipo de proyecto imaginan que podría abordar el socialismo? O sea, si bien ya ese consumo de lujo lo deberíamos eliminar inmediatamente con la toma del poder, por un lado pienso en Marx, que también criticaba a los budistas, digamos, la destrucción de la tecnología. ¿Cómo conciliamos ese de promover el desarrollo de la fuerza productiva para incorporar el consumo a mucha gente que no está, digamos, en el sistema, digamos, están por fuera, que no tienen comida, digamos, por decirlo mal y pronto, con esa necesidad también de bajar el consumo en el planeta en general, porque no solamente es el 10% burgués, sino que la situación general de crisis nos lleva a que gran parte capaz que también de la clase media, sobre todo en los países imperialistas, ¿no? Tienen que bajar ese consumo. ¿Cómo conciliamos toda esa situación? Es una pregunta que me hago. Yo no le encuentro respuesta todavía porque no tengo los conocimientos por ir a la lectura, pero capaz que sí hay una reflexión marxista al respecto y me interesaría conocerlo. No, a ver, me parece que hay algo que está bueno en la pregunta también para retomar estas miradas que traía Juan que aparecen en el libro, ¿no? Como las construcciones, las miradas planteadas en relación a la lectura marxista que muchas veces dejan afuera problemáticas. Digo, cuando vos traes esto del ludismo, justamente la lupa ahí está puesta en acentuar que la resistencia, la discusión, no es porque no es en relación a esa maquinaria, sino a la organización social, ¿no? Que está dispuesta ahí. La discusión en relación a si decrecemos y por otro lado decir, bueno, pero en realidad nosotros en el sur en general necesitamos, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque tenemos que garantizar mayores accesos a vivienda, ¿no? Ahí me parece que justamente tiene que ver con recuperar esto, con recuperar que no se trata solamente de unas formas de consumo que hay que aminorar, sino que de nuevo es inscribir toda esa disputa, si modificamos nuestras pautas de consumo más personales y más colectivas en relación a cuál es el mapa de la organización social que se está dando. Y ahí tal vez lo que nos sirva sea retomar estos conceptos de deuda ecológica ambiental, ¿no? Digamos, como poner en relación en qué manera podemos pensar digamos, necesitamos que el norte imperialista decrezca. No hay forma de, más allá de que nosotros planteemos ciertas dinámicas para reconfigurar los circuitos de producción y de consumo, si eso no se está disputando, digamos, si las geografías asimétricas que impone el capitalismo y las relaciones de dependencia que están ahí no se disputan, es muy difícil dar esa discusión. Porque ahí la clave también es incorporar las asimetrías entre las regiones, ¿no? Sí, hay como varias cuestiones. La pregunta es clave. Hay una corriente que cada vez tiene más peso, que es que se denomina decrecionista, ¿sí? Digamos, el nivel de consumo del planeta a nivel global, haciendo un promedio y todo, es completamente insostenible. Digamos, esto que decía antes de que aumenta el efecto invernadero es porque, justamente, por ejemplo, las cadenas globales de valor, que lo que buscan es trabajo barato en todo el mundo, usan una cantidad de energía enorme, que es completamente irracional. O sea, una pera que la mandan a Europa y la traen acá solamente para buscar el trabajo y explotar a la clase obrera en regiones de Europa del Este, por ejemplo. Y vuelve, no tiene ningún sentido. Bueno, esa es una irracionalidad y que más o menos se calcula que el nivel de consumo, así como está ahora, requiere recursos de 2 planetas y medio, más o menos, o 1 planeta y medio. Es insostenible. Ahora bien, la propuesta de decrecer sin cuestionar
las condiciones de clase, es una propuesta completamente reaccionaria, digamos. Si eso se aplica por igual a todos y se le pide que decrezca su consumo a las grandes mayorías que apenas tienen para comer, digamos, es reforzar de una forma que puede llevar incluso a variantes mucho más de derecha, directamente ecofascistas, ¿sí? El asesino de Búfalo de Estados Unidos hace referencia a toda una teoría facha, que era la misma que había planteado el de asesino de Nueva Zelanda, de Christchurch, del gran reemplazo y todo, pero atrás el tipo tiene toda una idea, digamos, que con algunas ideas neomalthusianas que se parecen en este sentido. Digamos. El desequilibrio ecológico es porque más bien hay que bajar el consumo o digamos, cambiar los contornos poblacionales sin cuestionar las desigualdades de clase, ¿sí? Entonces, ese decrecionismo puede ser muy reaccionario. Ahora, la idea de crecer, por ejemplo, Foster, es interesante lo que dice en algunos artículos, dice, bueno, en realidad la idea de crecer en sí misma lo que tiene que llevar a cuestionar es el sistema social y las relaciones sociales que están detrás de esos patrones de consumo. O sea, sí, evidentemente es insostenible, pero si uno ve cómo ese consumo es insostenible, pero está completamente polarizado y, como decíamos antes, el 1% consume 15% y produce 15% de residuos de carbono y el 10% el 50%, digamos. Los que deberían dejar de consumir para lujo, para extraer plusvalía, etcétera, etcétera, es una minoría parasitaria de hamburguesa. Entonces, la idea de crecimiento tiene que ir de la mano con un cuestionamiento anticapitalista. ¿No? Es un punto central. Si no, puede dar lugar a esto que decíamos antes. Respecto al uso de la tecnología, una idea que está en el libro y todo es que Marx y Engels lo que, digamos, daban vuelta y sostenían es la necesidad de la clase obrera de apropiarse de los desarrollos de la ciencia y de establecer un modo planificado y racional de aprovechamiento de los productos del trabajo humano. La ciencia, la tecnología, tienen que poder ser aprovechadas. Entonces, no es una posición ludista, obviamente, tampoco es una posición prometeica. El capitalismo y la ciencia, digamos, la tecnociencia, está llena de promesas prometeicas. ¿Sí? Uno de los libros que editamos se llama Genes, Células y Cerebro, justamente discute las promesas prometeicas de la biología. Las células madre, el proyecto Genoma Humano, las neurociencias, por ejemplo. Bueno, no caer en ese tipo de promesas prometeicas, pero sí una apropiación de la ciencia. En Argentina y a nivel mundial tenemos, como decía Ceci, y estamos me olvidaba una cosa, estamos acá en la UNSAM, está planteado el sistema universitario, el sistema científico, hacia dónde está dirigido, quiénes se benefician. Acá se produjeron test en la UNSAM. Durante la pandemia se usaron el desarrollo de la Universidad de Quilmes y de la Universidad de la UNSAM, investigadores e investigadoras que produjeron una tecnología muy importante para hacer test. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la política? Como con tantas otras cosas, hacer que sean negocios privados. O sea, casi que el gobierno los insta a que hagan una empresa y que se apropien privadamente de esos test, por ejemplo. ¿Sí? En la UNSAM, digamos, lo de la UNSAM, en ese sentido, toda la pandemia estuvimos viendo eso. Digamos, no se testeaba y acá hacían los test y los estaban exportando. ¿Sí? Bueno, es un ejemplo nomás, pasa lo mismo con la biotecnología. El trigo HB4 lo desarrollaron Universidad Nacional del Litoral y CONICET. ¿Sí? Raquel Chan y otros más, y está apropiado y patentado por Grobopater y Sigma. ¿Sí? Digamos. Entonces, ¿hay que desechar esa ciencia? No, hay que discutir la finalidad social y que las y los trabajadores de ciencia, junto con el conjunto de la clase obrera, nos apropiemos y discutamos qué ciencia se hace y cómo, en qué criterio. Entonces, bueno, un poco como para poner, digamos, algunos marcos del problema, digamos, también es un problema político y estratégico. ¿Sí?
Bien. No sé si hay alguna otra. Dale. Bueno, gracias Juan, gracias Cecilia por la presentación. Estoy leyendo el libro, gracias Juan también por facilitármelo. Voy leyendo a medida que puedo dentro de otras lecturas y lo que me llamó la atención, que justo pusiste las críticas que le hacían a Marx, ¿no? De por qué estaba como fuera de la historia y todo lo que decía, y justo decía, ¿no? También lo atacan como especista, ¿no? Me acuerdo incluso en la página 34 lo dice, me llama la atención por ciertas personas. Y bueno, por eso todo lo que explicaste muy bien vos, quería hacer un aporte a eso, porque también hay una relectura marxista del antiespecismo también, porque si no parece que de todos lados se le da, ¿no? Como un lado derechoso, racional, porque también hay desde el antiespecismo hay una visión marxista interesante, y quería dejar esos títulos para que se pueda también enriquecer el debate. Uno es el de Jason Rival, que es Los animales son parte de la clase trabajadora, que es muy interesante, si bien no habla de socialismo y todo eso, pero trae el tema justamente esto que no se tocó, es ver la historia desde abajo, porque en el libro, lo que voy leyendo hasta ahora, ¿no? Que va con la inquietud de un estudiante, creo, que siempre le traía notas o le hacía referencias y él no prestaba atención, y ahí prendió la alarma, mirá, está pasando algo, y yo no me estoy dando cuenta, y ahí empieza toda esa investigación, ¿no? Como una alerta de eso, ¿no? Y qué es lo que le pasó también a Jason Raga, por eso hace esta relectura de la historia de abajo, y llega a este punto. Y después lo de otro compañero, que es Juan José Ponce de León, que ella ve como el Estado especista y hace la proletarización animal o la sustracción de la vida desde una lectura marxista, ¿no? Entonces, esos títulos igual se pueden pasar, está todo libre, circulando, que sería interesante para entender, ¿no? Porque se habla de la naturaleza de la ecología y a veces no se contempla la idea del derecho animal o el animal como sujeto, ¿no? Bueno, con esta visión también marxistas se puede llegar a comprender, y quería llegar a esto, ¿no? Porque si bien el libro hace un recorrido, yo no sé si cualquier persona que llegue y dice, voy a leer cuál es la ecología de Marx, lo entiende, ¿no? Como que tiene que haber un proceso para que llegara a ese punto de cualquier joven y dice, mirá, va por acá y lo llego, ¿no? Yo, por ejemplo, que vengo leyendo, o cualquier persona que está en sociología, en filosofía política, puede adentrarse en los conceptos que mantiene, pero si no viste la dialéctica de la naturaleza, o no sé, cosas que habla de ahí, no sé si se le hace más cercana, ¿no? La ecología de Marx. Y me parece interesante que se haya tomado el tiempo y que haya hecho todo ese medio estudio de todas esas alertas que le parecían, ¿no? Y que también haya prestado atención a todas esas citas, incluso da pie, si Marx no es especista, entonces es antiespecista también. Entonces también las izquierdas deberían tomar esta idea del antiespecismo, como se está tocando los dos puntos que justo pusiste ahí muy bien, muy clarito. Como un aporte si quieren, nada, no. Pero me parece genial el libro como propuesta. Sí, una cosita sobre eso, digamos, es una tarea a profundizar ahí en la discusión y en el debate, y lleva, digamos, a discusiones muy puntuales, específicas, que tienen correlatos después estratégicos y políticos. Por ejemplo, alrededor de, si, digamos, dónde podemos hablar y concretamente qué significa hablar de explotación, digamos, por esto que como decía sobre, bueno, ¿cuál es la relación de la sociedad humana con la naturaleza? Como decía vos y plantea Foster, más bien justamente lo que muestra es esta relación de alienación, esta idea de cosificación, de mercantilización. Digamos, en el centro está una mercantilización de la vida conjunta de la naturaleza y de la vida humana de la mayoría trabajadora, ¿sí? Que es propia del capitalismo. Ahora, después hay una serie de debates, no para agotarlos acá, pero que son importantes, interesantes para pensar sobre la explotación y sobre, digamos, sobre los sujetos sociales que pueden llevar adelante una revolución socialista. ¿Sí? Y hay un debate ahí que tiene, por ejemplo, Foster con Jason Moore, que, digamos, Foster lo que le critica es que atribuye explotación en sentido de extracción de plusvalía a toda la naturaleza.
Y lo que le dice es, bueno, deja de lado la idea del proletariado como esa producción de valor de cambio a partir, digamos, que es la base de la ganancia capitalista, ¿sí? Digo, en todo este debate, lo que tenemos planteado, me parece que acá en adelante, es profundizar en esa discusión y discutir cuál es el tipo de apropiación capitalista, digamos, por eso, especismo alienado, a mí me parece una idea que está interesante, cómo se genera el capitalismo, una idea de especismo alienado. Y va de la mano con esta idea de antropocentrismo, ¿sí? Que justamente, más bien, si no discutimos la base social de ese especismo, antropocentrismo en el capitalismo, digamos, nos quedamos sin una brújula estratégica para pensar la cuestión. Pero sí, de acuerdo, digamos, creo que tenemos, digamos, hacia adelante toda una discusión y profundizar estratégicamente el debate, así que me parece que está muy bueno lo que decís. Y una sola cosa más, y me parece súper importante y valiosa una preocupación, sobre todo de la juventud, por terminar con una relación instrumental con la naturaleza y de explotación y de cosificación, digamos, me parece que, digamos, en sí mismo puede llevar a diferentes posiciones, ¿sí? Históricamente fueron sectores de las burguesías, tomaron las banderas, en muchos casos, digamos, de la defensa de la naturaleza por una defensa reaccionaria. Me parece que lo que tenemos planteado es esa sensibilidad, llevarla, digamos, en la medida en que la llevemos a una discusión estratégica y política, digamos, se va a resolver de la mejor manera, me parece, digamos. Y quería resaltar que sí me parece que es una preocupación que está muy presente. Contaban varias compañeras y compañeras que sus propios hijos, digamos, sí tienen una preocupación por el modo en que nos relacionamos con el resto de la naturaleza, y me parece muy importante, ¿sí? Y bueno, acá, digamos, cada vez que nos juntamos en Madigraf hicimos un preencuentro obrero y ambiental. Muchas compañeras y compañeros dicen, bueno, esta reflexión, la verdad, la tenemos tan alejada y siempre, digamos, termina en elogios a Nahuel y a su comida, pero a mí me impacta mucho, digamos, como esa alianza y volver a tomar esa reflexión, digamos, estratégicamente puede ser fuertísima, y sobre todo con sectores de la juventud de clase obrera. Bueno, yo solo una preguntita más, no sé si ya es demasiado, igual, tal vez, pero por lo que comentaste, Cecilia, antes de los debates que hay, tal vez, bueno, vos comentabas cómo cambió dentro de lo que es el Muro de Berlín, pero en particular, por ejemplo, en UNSAM hubo toda una discusión cuando se creó una nueva escuela que tiene por de desarrollo sostenible, pero bueno, justamente esa discusión de qué es lo que se enseña o qué es lo que se promueve o qué tipo de desarrollo científico se está llevando adelante en la universidad. No sé si, o sea, como, ¿qué ves vos de hacia dónde apunta hoy la universidad y qué cosas centrales habría que discutir o hacer desde ahí? Bueno, algo adelantó Juan, ¿no? Cuando se refirió a esta idea de la articulación y de los convenios, digamos, que no es algo propio, digamos, no es algo que pase solamente en esta universidad, tiene que ver con el avance de la privatización del conocimiento generado con fondos estatales, sobre todo en los 70 para acá, ¿no? Si bien lo podemos rastrear, como decíamos, bien atrás. A mí me parece que tenemos una discusión por dar en conjunto, digamos, docentes, estudiantes, que es, bueno, para quién y para qué estamos produciendo conocimiento y en qué medida eso, que muchas veces se vende como una articulación público-privada, se llama así, lo que no tiene justamente es la participación colectiva, ¿no? Hay una articulación estatal-privada en donde el Estado es funcional a los intereses empresariales
y en donde por ahí podemos dar de nuevo, ¿no?, lo que se fragmenta. Hay espacios en donde podemos dar estas discusiones. Yo vengo de dar un seminario sobre el agronegocio y discutir eso y demás, pero también hay una línea que tiene que ver con la política científica nacional y con este proceso más general, que es que cada vez más los extractivismos necesitan, digamos, tienen un insumo clave en la ciencia mercantilizada, ¿no?, en la ciencia empresarial. Y ahí me parece que, bueno, tiene que ver con conectar justamente, digo, no solo el nombre ahí, fue una discusión grande, ¿no?, en qué sentido, porque el riesgo que también corremos es que al fragmentar eso, que por un lado quede, bueno, la discusión sobre cómo se articula la producción del conocimiento que es una universidad pública con los sectores empresariales, pareciera ser una discusión, y la discusión en relación a lo sustentable o nuestra relación con la naturaleza pareciera ser otra que no tiene nada que ver. Bueno, sabemos que están íntimamente articuladas, me parece que nuestra apuesta es esto, ¿no?, que están haciendo ustedes acá, que yo les agradezco mucho la invitación, porque tiene que ver con eso, con apropiarnos de esos debates, con tratar de darlos de forma más transversal, con tratar de despegarnos de eso que, digamos, que también se construye en forma muy efectiva, ¿no?, que es plantear que los reclamos territoriales, socioambientales, que en nuestro país y en América Latina están asociados a despojos históricos, están asociados a poblaciones vulneradas, digamos, que, como decíamos, tienen un carácter de clase, son construidos como reclamos elitistas, como reclamos que vienen de afuera, ¿no?, eran el ambientalismo bobo, toda esta cuestión, que en realidad tiene que ver con que son reclamos muy potentes en relación a su capacidad de cuestionar justamente la propia lógica del capital, porque, bueno, cuestionar nuestra relación con la naturaleza necesariamente implica todas estas otras discusiones que estuvimos dando. Y me parece que los ámbitos digamos, la universidad sigue siendo un ámbito a disputar, un ámbito a defender y a disputar al mismo tiempo, en donde estas discusiones parece que nos pasan por el costado porque no las decidimos, ¿no?, nosotros, del mismo modo que no decidimos, digamos, no hay licencia social para ninguno de estos proyectos extractivos, igual se impulsan en forma cada vez más sistemática. Entonces, digo, la democratización cuando hablamos, ¿no?, de las instancias de gobierno de la universidad, de cómo democratizar, bueno, no está desligado de para quién van esos conocimientos, para cómo se articulan con estas otras dinámicas de las que estamos hablando. Es una discusión que está completamente entrelazada, así que eso, bienvenido a trazar esas conexiones. Una cosa para agregar, la importancia de la independencia política, digamos, de los gobiernos, de los regímenes universitarios. Muy importante por esto que decía Ceci. Nada, eso, para no extendernos más. No sé si hay alguna otra. Una cosa más. Este sábado hay una marcha mundial contra Bayer, Monsanto, Syngenta, digamos, el corazón del agronegocio. Se va a hacer desde las 13 en Congreso. No, en Plaza de Mayo y después al Congreso. No, arrancamos en Congreso, ¿no? No, de Congreso a Plaza de Mayo. Bueno, a las 13 va a durar hasta las 5, va a estar Ceci, Matías Blaunten, Guillermo Folguera, vamos a participar con Alerta Roja, compañeras y compañeros de PTS, independientes también, así que invitarlos a esta marcha que es muy importante. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o... Sí, yo quería agregar algo por lo de la marcha en contra de Bayer Monsanto, que muy loco porque, bueno, en toda Latinoamérica estas industrias que mercantilizan demasiado la ciencia están a full con los planes de los gobiernos actuales, ¿no? Que son, por ejemplo, el gobierno de Colombia, los tipos para dar una visión mediática de la lucha contra el narcotráfico y las drogas, erradicando la planta de coca con glifosato, que eso es netamente Monsanto, y ha traído una problemática gigantesca
a los cultivos allá, a las regiones allá. Entonces, juegan con las ganancias, traen a empresas devastadoras totalmente del ambiente, y en especial acá también en Latinoamérica, ¿no? y en otros lugares del mundo que no sé bien exactamente, pero trayendo el problema acá cerca, es terrible. Me parece que hay que denunciar bastante lo que estas empresas hacen con los negocios, que directamente transan con los gobiernos de facto. Así que no, está re bueno, y la charla también fue y es muy aclaradora, y da un avance en cuanto a los planes que también que tiene la burguesía capitalista en cuanto a las energías verdes, como la transición energética hacia estas baterías eléctricas, que de igual manera no mitigan para nada el cambio climático, y que eso también hay que darle mucha difusión, porque la gente está pensando, bueno, sí, pero va a haber una energía renovable, va a estar todo bien, y no es así, sino se cambian las bases, así que re bueno. Gracias. Bueno, nada, agradecerles a los dos por la charla, la presentación del libro. Me pareció que estuvo muy buena, y nada, seguir construyendo también todo ese debate y toda esta lucha